La noche de Adolfo Arjona. Líder de la radio a esta hora. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Semana que arrancamos en el 11 de mayo y que concluirá el próximo domingo. Bueno, ya cuando aparezcamos será el día 18 después de los comicios electorales de Andalucía. Sé bienvenido a este tiempo de radio, un programa que realiza el gran... Él es Javier Campos. Y como siempre te resumimos de manera muy breve parte de los contenidos de esta noche. Empezamos con la Enciclopedia Oculta y con Mónica García. Muy buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío al nadar en aguas oscuras sin ver realmente lo que hay debajo, en el fondo? Pues ese miedo ancestral del que compartimos con los marineros hace muchos siglos, hace 5 siglos, de eso trata hoy la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz. Nos vamos a sumergir en leyendas del Kraken, el Leviatán o las verdaderas sirenas que aterrorizaban a los griegos. He oído decir que el beso de una sirena protege al marinero de morir ahogado. No seas estúpido. Raptan a marineros de los botes o de las cubiertas de los barcos, los utilizan y luego los empujan a todos hacia el fondo, donde se ahogan y los devoran. Esta noche bajamos al abismo, a las profundidades marinas donde descansan los monstruos más terribles. 1, 2, 3. Y a las 2, una en Canarias, tenemos un nuevo especial. Querida Yolanda Guirado, ¿de qué hablamos esta noche? Pues vamos a hablar, Adolfo, de aquello que hace unos años nos parecía de ciencia ficción y sin embargo hoy es una realidad. Por ejemplo, la implantación de una base en la Luna habitada por humanos. Antes mirábamos hacia arriba preguntándonos cuál sería nuestro lugar en las estrellas. Encendidos motores principales en 10... De eso, Adolfo, hablaremos con el director del programa Base Lunar de la NASA, con Carlos García Galán, que nos atenderá esta noche, porque el futuro ya está aquí. Hablaremos de eso en nuestro monográfico de hoy a partir de las 2, la 1 en Canarias. Querido Pedro González, muy buenas noches. Hoy tenemos a todo un aristócrata, ¿verdad? Sí, señor. Buenas noches, Adolfo. Este año, ya sabes, se está conmemorando el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart. Es la 18ª duquesa de Alba. No pertenezco a la jet set, yo lo respeto como todo el mundo, no me gusta meterme en nada. Yo soy yo, no tengo nada que ver con ese mundo. Con motivo de esta efeméride, su hijo ha publicado un libro que, a modo de homenaje, cuenta algunos de los pasajes más interesantes de su vida. Cayetano Martínez de Oidujo nos contará luego algunos detalles del libro aquí, en La Noche de Arjona. En memorias del programa es Andrés Atienza. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches. Mira, se cumple un año de la final del Festival de Eurovisión. Del de 2005, efectivamente, porque ahora dentro de unos días tenemos el de 2026. Ganó Austria con esta canción que escuchamos llamada Wasted Love del artista Johannes Pietz. Lo dejamos en JJ, que es como se llama artísticamente. Por cierto, Melody presentaba a España con la canción Esa Diva. Bueno, nos tuvimos que conformar con la antepenúltima posición en ese festival de Eurovisión del que ya se ha cumplido, pues se cumple, en este caso, un año esta semana. ¿Tienen la sensación los oyentes de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Bueno, pues parte del contenido del programa de esta noche, aquí, en La Noche de Arjona. Esto es lo que nos ha atacado. ¿Qué tamaño tiene ese bicho? Entre 21 y 27 metros. No tenía depredadores. Su mandíbula era más fuerte que la de cualquier otro animal. Podía partir una ballena por la mitad de un bocado. Hay un miedo que no aprendemos, que no nos enseñan, que viene de antes. Es el miedo al agua oscura. No al mar cuando lo vemos bajo el sol, no a la piscina con cloro y hamacas, sino al agua cuando no podemos ver el fondo. Cuando el pie no toca y debajo hay solo oscuridad. Un miedo que comparte el niño que se baña en el río por primera vez con el marinero del siglo XVI, que lleva 4 meses en alta mar. Un miedo que compartimos con nuestros antepasados más remotos, porque el agua siempre ocultó algo. Y lo que ocultaba, el ser humano lo imaginó.
lo pintó, lo escribió, lo gritó en las tabernas del puerto alrededor del fuego, en las cartas náuticas donde anotaba, en los márgenes del mapa, aquella advertencia que resumía todo lo que no se sabía y todo lo que se temía. Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. El océano cubre el 71% de la superficie de la Tierra y hemos explorado menos del 20%. El resto es sombra, es silencio, es fondo sin nombre. Y esa oscuridad ha sido siempre el escenario perfecto para proyectar nuestros peores miedos, para poblar de monstruos lo que no entendemos. He oído decir que el beso de una sirena protege al marinero de morir ahogado. No seas estúpido. Raptan a marineros de los botes o de las cubiertas de los barcos, los utilizan y luego los empujan a todos hacia el fondo, donde se ahogan y los devoran. Porque los monstruos acuáticos no son solo folclore de marineros borrachos, ni cuentos para asustar a los niños en la playa. Son el catálogo de lo que le da miedo a la humanidad. Desde el Leviatán de la Biblia hasta el Kraken de los vikingos, desde la Hidra de Hércules hasta Chulú, donde las sirenas que engullían barcos, hasta el monstruo del lago Ness que sigue vendiendo camisetas en Escocia. Todos ellos nacieron en el mismo sitio, en ese metro de profundidad donde el agua deja de ser transparente. Esta noche abrimos ese archivo, no el del miedo irracional, sino el del miedo bien documentado, bien contado, bien imaginado. Hoy hablamos de los monstruos que viven bajo el agua y descubriremos que algunos, solo algunos, no eran tan imaginarios. Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta. Guillermo Díaz, buenas noches y bienvenido. Buenas y profundas noches, Adolfo. Vamos a empezar, si te parece, por el más famoso. ¡Liberad el timón! ¡Todo a babor y luego todo a estribor! ¡Liberad el timón! ¡Todo a babor! Me refiero al Kraken. Guillermo, ¿qué es exactamente? ¿De dónde viene ese nombre y esa imagen del monstruo que hunde barcos? Pues yo creo que el Kraken es el monstruo acuático por excelencia. Y el hecho, junto con Nessie, ¿no?, del lago Ness probablemente, y el hecho de que nuestros oyentes todos saben ya lo que es el Kraken, casi todos, ahora cuando nos están escuchando, nos dice mucho sobre su popularidad, ¿no? Es la imagen definitiva, un cefalópodo gigantesco, lleno de tentáculos, ventosas, con un tamaño descomunal, que emerge desde las profundidades para envolver barcos enteros y hundirlos con la misma facilidad con que nosotros aplastamos una lata vacía con la mano. La palabra Kraken viene del nórdico antiguo, del noruego, Kraker, que significa algo así como criatura retorcida o árbol retorcido. Esto ya nos da una idea, ¿no?, del respeto que le tenían. Los primeros testimonios escritos aparecen en el siglo XII, en crónicas noruegas, que fueron los que se lanzaron a navegar ya aguas profundas y algún susto se debieron llevar con lo que hoy sabemos que es nada más y nada menos que el calamar gigante, ¿no? Pues Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, el que clasificó todos los animales, en el siglo XVIII lo clasificó dentro de esa gran lista de todo lo que existe, ¿no?, que hizo él, y lo incluyó en el catálogo de animales. Luego lo eliminó, probablemente presionado por sus colegas, pero el hombre que le puso nombre a su naturaleza entera, el hombre que bautizó a toda la naturaleza, se tomó el Kraken en serio. ¿Por qué? Porque algo intuía. ¿Qué intuía? Aquí viene lo bueno. El Kraken era real. No tal como lo pintaban, por supuesto. Si tú ves un tentáculo no puedes imaginarte el animal entero, ¿no? Pero el Architeuthis dux, que es el calamar gigante, existe. Puede medir hasta 13 o 14 metros. Tiene los ojos más grandes del reino animal, del tamaño de un plato de postre, más o menos. Viven en profundidades de entre 300 y 1000 metros. Y durante siglos nadie lo vio vivo. Solo aparecían restos en los estómagos de cachalotes, sus picos
habían los picos de los calamares en los estómagos de los cachalotes, que el cachalote encuentra en este calamar una especie de tentempié estupendo, ¿no? para él, y encontraban también las heridas que las ventosas hacían en los cachalotes, y esa era la mayor evidencia de que algo había ahí abajo, ¿no? Solo en 2006 lograron filmarlo. El Kraken existió durante miles de años como leyenda antes de que pudiéramos demostrar que algo parecido era real. Así que, Adolfo, cuando un marinero del siglo XVI juraba que había visto algo enorme moverse bajo la quilla, no estaba borracho, estaba viendo algo, solo que no tenía ni idea de lo que era. Ese es el más famoso, el más antiguo, el Leviatán. La Biblia habla de él en el libro de Job. ¿Qué es ese monstruo y qué representa en la tradición judeo-cristiana? Pues probablemente es el monstruo más antiguo del que tenemos registro escrito en la cultura occidental. Aparece en el libro de Job, en los Salmos, en el libro de Isaías. Y no es simplemente un animal grande y peligroso. No está muy claro lo que es. Es algo mucho más inquietante. El Leviatán es el símbolo del caos primordial, de aquello que existía antes del orden, antes de que Dios, estamos hablando de libros religiosos, de libros revelados, el Leviatán era lo que había antes de que Dios pusiera las cosas en su sitio. En la cosmología judio-cristiana, Dios crea el mundo imponiendo orden sobre el caos, y el Leviatán era ese caos hecho carne, con escamas, con agua negra, ¿no? En Job, uno de los textos más filosóficamente densos de la Biblia, Dios le habla a Job desde un torbellino y le pregunta: ¿puedes pescar al Leviatán con un anzuelo? ¿Puedes atar su lengua con una cuerda? Esa pregunta retórica lo que buscaba era decirle a Job: mira, pequeñín, tú eres poca cosa, yo soy Dios, soy inmenso, y hay cosas en este mundo que escapan completamente a tu control. Guillermo, seguro que si digo la hidra de Lema, probablemente algún oyente se despista, pero si digo 9 cabezas y cada vez que le cortas una le crecen 2, ¿hay algo de biología o de realidad detrás de ese mito? Sí, la hidra de Lerna es el segundo trabajo de Hércules. Recordamos las pruebas de Hércules, ¿no? Las 12 pruebas de Hércules, pues cargarse a la hidra era probablemente el más desesperante de todos, porque no bastaba con ser fuerte, no bastaba con tener una maza y coraje. La hidra vivía en unos pantanos, por eso está en nuestros monstruos acuáticos de hoy, y tenía muchas cabezas, tenía 9 cabezas. Y si le cortabas una cabeza le crecían 2, y si le cortabas 2 le crecían 4. Es un monstruo que se retroalimenta de tus propios esfuerzos para destruirlo, lo cual, pensándolo bien, es una metáfora brillante para cualquier problema que empeora cuanto más lo atacas sin estrategia, ¿no? Hércules lo resuelve con astucia, que es, cada vez que corta una cabeza, su sobrino Iolao, que viajaba con él, cauterizaba el muñón con una antorcha antes de que se regenerara. El fuego detenía la regeneración, ¿no? La solución no era la fuerza bruta, sino bloquear el mecanismo de recuperación. ¿Hay biología detrás de la hidra? Pues sí, y es fascinante. Hay un animal que se llama hidra, porque tomó el nombre de este personaje mitológico, con H minúscula, que es un pequeño organismo de agua dulce, de apenas 1 centímetro, pariente de las medusas y los corales, y es prácticamente inmortal. Puede regenerar cualquier parte de su cuerpo. Si lo cortas en trozos, cada trozo puede convertirse en una hidra nueva. Los científicos llevan décadas estudiando la hidra porque parece no envejecer. Sus células se renuevan indefinidamente. Es como si alguien hubiera observado a este organismo desde la antigüedad, lo hubiera magnificado 1000 veces, lo hubiera inventado un monstruo y lo hubiese enfrentado a Hércules, ¿no? Lo más probable es que el mito de la hidra naciera en los pantanos de Lerna, que es el nombre que le da a la hidra de Lerna, cerca de Argos, donde existían serpientes de agua que parecían multiplicarse cuanto más se les perseguía. Yo creo que este es el motivo, pero me parece fascinante que este personaje mitológico haya encontrado un hermanito de 1 centímetro que igual da esa respuesta a este anhelo tan grande de encontrar la inmortalidad. Córtale el rabo a una lagartija, obsérvala y verás cómo regenera el rabo. En Córdoba le llamamos el jopo, verás cómo le vuelve a crecer. Pero tú imagina, Adolfo, que el rabo entero se convirtiera en otra lagartija, que es lo que hace la hidra. Wow, imagínate. Qué bueno. Ahí querría estar yo, no perdérmelo. No puede faltar Nessie, el monstruo del lago Ness. ¿Cuándo nace exactamente ese mito y qué hay detrás de la foto más famosa de la historia de la criptozoología? Sí, pues mira, el lago Ness es un lugar que ya de por sí parece inventado, ¿no? Para tener un monstruo, parece que está hecho. Todo estaba a favor. Es un lago escocés de casi 37 kilómetros de longitud con partes de más de 200 metros de profundidad. Aguas tan turbias y oscuras que a menos de 1 metro, o sea, ya no se ve nada, ¿vale?
Si quisieras diseñar el escenario ideal para ocultar algo enorme, el monstruo del lago Ness es la solución habitacional perfecta para un monstruo gigantesco, ¿no? El mito moderno nació en 1933. Un periódico local, el Inverness Courier, publicó el testimonio de un matrimonio que afirmaba haber visto una criatura enorme cruzar la carretera que bordeaba el lago. O sea, iba a pie. El monstruo, la primera que aparece, iba a pie. Eso desató la histeria y en pocos meses decenas de avistamientos. Todo el mundo, la histeria colectiva, hizo florecer, pasear al monstruo. Y en 1934 llegó la foto. La llamada foto del cirujano, atribuida al médico Robert Kenneth Wilson. Una imagen en blanco y negro donde se ve claramente un cuello largo y una pequeña cabeza emergiendo del agua. El perfil perfecto de un plesiosaurio. Que lo busquen nuestros oyentes en una especie de dinosaurio. Sí, es una especie de dinosaurio marino con un cuello muy alargado, un cuerpo muy abultado y un reptil marino del Jurásico es, ¿no? Esa foto estuvo en todas las enciclopedias durante décadas. Se convirtió en la imagen definitiva de lo criptozoológico, que es la zoología por descifrar, ¿no? Y era mentira. En 1994, 60 años después, uno de los implicados confesó en su lecho de muerte que se trataba de un juguete de cuerda con una cabeza moldeada en masilla, fotografiado en la bañera. Lo vendieron como exclusiva a un periódico para burlarse de un famoso cazador de monstruos que los había cabreado. Si Koldo hubiera sido el asesor del ministro de Transporte escocés, este vende camisetas en Baleares, en Canarias... Pero mira, te voy a hablar de otro. El megalodón. Me encantan las películas del tiburón gigante. Un tiburón tan grande que una persona adulta cabría entera en su boca. El megalodón es el tiburón más grande que ha existido jamás. No le temía a nada. Esto es territorio inexplorado. Hasta hoy se pensaba que los megalodones se habían extinguido hacía 2 millones de años. Aquí sí que podemos hablar que realmente existió. Y la pregunta es, ¿qué fue realmente el megalodón y cuándo desapareció? Pues mira, el megalodón es lo más cerca que la naturaleza ha estado de inventar un monstruo que merecería ser mitológico, ¿no? Es lo más cerca que está de la fantasía, donde roza lo que nos parece absolutamente fruto de la invención. Era un tiburón, Otodus megalodon, que existió hace unos 23 millones, entre 23 millones y 3,6 millones de años. Esa fue su franja de existencia, ¿no? Sus dimensiones son difíciles de procesar, entre 15 y 20 metros de longitud, quizá más. Un peso estimado de entre 50 y 100 toneladas y esta boca de entre 2,7 y 3,4 metros de apertura. Una persona adulta cabría de pie sin agacharse. Sus dientes eran del tamaño de una mano abierta y durante siglos se pensó que eran lenguas petrificadas de dragones. Cuando se encontraban los dientes de megalodón se pensaban que eran las lenguas de dragones. O sea, es maravilloso cómo el mito, ¿no?, se va alimentando. Lo más perturbador no es su tamaño, es lo que cazaba. No cazaba peces pequeños, no calamares, cazaba ballenas. Ballenas de tamaño muy considerable, ballenas barbadas. Lo tenían que pasar a las ballenas. Los paleontólogos encuentran huesos de ballenas con marcas de mordisco perfectamente identificables como el megalodón. Hay vértebras de ballena fosilizadas con un diente de megalodón clavado dentro. O sea, tú imagínate atravesar toda la capa de grasa de una ballena y dejarle el diente clavado en las vértebras. O sea, es alucinante, ¿no? No hay mejor forma de dejar un grafiti ahí. Megalodón estuvo aquí. Desapareció hace unos 3 millones y medio de años y las causas más aceptadas combinan el enfriamiento global del océano, que redujo la temperatura de los mares donde cazaba, y la extinción de las presas de las que dependía. ¿Podría existir a las profundidades todavía? No. Y la ciencia es bastante rotunda en esto. El megalodón era un depredador de aguas cálidas y poco profundas, no de fosas oceánicas. Y su tamaño haría imposible pasar desapercibido, ¿no? Además, los océanos actuales no tendrían suficiente biomasa para alimentarlo. O sea, no habría biomasa para alimentar un bicho de semejante tamaño. Quiero que nos cuentes qué fue el caso Essex. Quiero contextualizar. Moby Dick, una de las novelas más importantes de la literatura universal. Detrás de la ficción hay una historia real calificada como el caso Essex. ¿Qué fue ese caso? Pues mira, 1820. Esta es una de las historias de supervivencia más brutales y perturbadoras de la historia naval. El Essex era un ballenero de Nantucket, en Massachusetts, y tenía una tripulación de 21 hombres al mando del capitán George Pollard. Estaban en el Pacífico Sur, a unos 3.700 kilómetros de las costas de Sudamérica, cuando ocurrió algo que no había ocurrido nunca antes y que apenas volvería a ocurrir. Esto es muy extraño. Una ballena atacó al Essex. No fue un golpe accidental, fue deliberado.
¿Por qué? Porque un cachalote macho de unos 25 metros, descomunal incluso para su especie, embistió al barco de frente. Se asustaron, el barco sufrió ya daños enormes, se agarraron. El capitán Pollard dio órdenes de qué había pasado, que ha chocado el cachalote con nosotros, cuando de pronto ven que el cachalote gira sobre sí mismo y vuelve a atacar. Y se llevan un segundo golpe que termina de cargarse al barco y el Essex se hunde en cuestión de minutos. Los 21 tripulantes se quedaron a la deriva en 3 pequeños botes salvavidas a miles de kilómetros de tierra, sin comida suficiente, sin agua potable y rodeados de océano abierto. Y lo que siguió fue una pesadilla de 90 días, muriendo uno tras otro, y sobrevivieron solo 8 de los 21. Y los rescatadores se encontraron con hombres que ya no eran hombres, ¿no? Herman Melville se enteró de la historia 20 y tantos años después de conocer a Thomas Nickerson, uno de los supervivientes. ¿Y qué se le ocurrió con esta historia de una ballena atacando a un barco, dejando hecho polvo a la gente y tal? La venganza sobre esta ballena. Y puso nombre a este cachalote, lo pintó de blanco y lo llamó Moby Dick. Podríamos hablar de Lovecraft y de Chulú, pero quiero hacerte 2 preguntas concretas para cerrar la enciclopedia de hoy. ¿Puede haber en el océano algún animal de gran tamaño todavía no catalogado? Pues la respuesta honesta es sí, y no es una concesión a la fantasía, es lo que dice la ciencia. No un megalodón, como hemos visto, pero en el océano profundo, a partir de 200 metros y hasta los casi 11.000 de las fosas marianas, resulta ser el ecosistema menos explorado del planeta. Estamos enviando seres humanos a la Luna, hace muy poco, y el espacio exterior ha recibido más atención y más dinero que el 80% de nuestro propio planeta en su exploración, ¿no? Solo en los últimos años, para que te hagas una idea, se han catalogado nuevas especies de cetáceos que nadie conocía. El calamar gigante, como hemos dicho, fue fotografiado vivo por primera vez en 2004. En 2021 se describió formalmente el tiburón fantasma de aguas profundas, una especie nueva, un tiburón, todo un tiburón, en 2021. Y en 2023, en una expedición del Océano Pacífico Oriental, se describieron cientos de nuevas especies en una sola campaña de muestreo. La zona abisal, los abismos, son un territorio totalmente inexplorado. ¿Puede haber algo enorme? Grande seguro. Enorme en términos de lo que consideramos un monstruo clásico, más difícil. Pero que la naturaleza nos reserva muchas sorpresas, no tengo la menor duda. Guillermo, todos estos monstruos tienen algo en común, nacen donde el agua se vuelve negra, donde el ojo humano ya no llega. ¿Es el miedo al abismo el miedo más antiguo que puede tener el ser humano? Yo creo que sí. El miedo al abismo, entendido como el miedo a lo que no vemos, a lo que no controlamos, a lo que existe más allá del límite de nuestra percepción, es probablemente el miedo más primitivo y más universal de todos. Hay una palabra que los psicólogos usan para esto: talasofobia, el miedo irracional al mar profundo, y es extraordinariamente común. Este que te habla, Adolfo, cuando ve aguas muy profundas, no mete el pie, se queda en el barco y prefiere quedarse leyendo un libro a estribor. Todo un héroe. Esta noche hemos bajado al fondo del mar. Al fondo de algo más profundo todavía. Al fondo del miedo. Y lo que hemos encontrado allí no es solo folclore ni superstición. Es la constatación de que el ser humano lleva miles de años asomándose a una orilla, mirando el agua oscura y preguntándose lo mismo: ¿qué hay ahí dentro? Gracias, hasta la semana que viene. Buen chapuzón. One pill makes you larger and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and